el día de hoy vamos a terminar nuestra miniserie que titulamos en un momento dado, Id y haced discípulos. Este es nuestro quinto mensaje de esta serie, y como recordarán, los tres primeros los dedicamos a la idea de que tenemos que ir. Yo creo que no hay duda, a la luz de lo que estuvimos viendo, de que Jesús nos dijo de una manera muy clara que tenemos la obligación de ir, y no necesariamente convertirnos todos en misioneros, pero hay una forma en que aún sin ser misionero yo puedo ir dentro de lo que es el contexto en el que yo estoy viviendo y trabajando. En el mensaje anterior, el cuarto de esos mensajes, nosotros nos dedicamos el tiempo para ver cuáles son las cosas que son requeridas, que deben estar presentes en nosotros para ser motivados a ir. Pero en el día de hoy yo quiero dedicar atención a una parte del mensaje que está en la Gran Comisión que todavía no ha sido tocada. Recordemos que en el cuarto mensaje, el del domingo anterior, estuvimos hablando acerca del concepto de lo que es un discípulo, de la vida cruzcéntrica de ese discípulo, cómo ese discípulo ha hecho de su relación con Dios la prioridad de su vida por encima de toda otra relación humana y por encima de toda otra posesión. Pero aún dentro de lo que es la Gran Comisión, dentro de las palabras que encierran la Gran Comisión, hay un tercer aspecto. Yo quisiera leer nuevamente los versículos 19 y 20 de Mateo 28, y con eso cerramos nuestra miniserie. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay duda de que hay tres mandatos claramente identificables. Id, número 1. Número 2, haced discípulos, que está en el imperativo, dijimos. Y número 3, enseñarles a guardar todo lo que os he mandado. Cubrimos los dos primeros, pero el tercero está encerrado en esas palabras: enseñarles a guardar todo lo que os he mandado. Y es por eso que en el día de hoy yo he escogido como tema de mi mensaje este título: la obediencia es la característica del discípulo. La obediencia es la característica de un verdadero discípulo. Padre, gracias porque tu palabra nos ayuda a seguir expandiendo las ideas que tú pones en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de tu Espíritu. Cada uno de nosotros que te ha recibido, de alguna forma, en algún momento, se ha considerado un discípulo tuyo. Sin embargo, hay cosas que tú dices en tu palabra que quizá no están presentes en cada uno de aquellos que nos llamamos tus discípulos. Ayúdanos a ver, Dios, ayúdanos a ver qué es eso que tiene que estar presente si verdaderamente yo voy a identificarme como tu discípulo. Ayúdanos a ver a cada uno de nosotros. Te rogamos que tú hagas una introspección hoy por medio de tu Espíritu, de tu palabra que es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, que tu palabra haga eso con cada oyente y aún con el predicador, de tal forma que yo pueda ver exactamente dónde estoy con relación a la escalera de la obediencia. Y permite que al entender lo que tú has de decirme, yo pueda ser un discípulo más obediente a tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Aquí están las palabras: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Esta es una frase corta, pero es una frase que tiene no menos de 3 enseñanzas, y yo quisiera ir desempacándolas poco a poco, uno a uno. La primera que yo quiero que veamos es que la obediencia es algo que se enseña, enseñándoles a obedecer, enseñándoles a guardar. Y eso es algo que Dios muestra en su palabra. Los discípulos no se hacen por osmosis y no aprenden por osmosis.
Aquellos de ustedes que han estado en los cursos de discipulado del segundo piso, en algún momento se toparon con una clase que tiene el nombre de la formación de una mente bíblica. En esa clase hay un concepto que habla de los valores, los buenos y los malos. Y se dice entonces que los valores malos nosotros los vamos absorbiendo a lo largo de la vida, como que se nos van pegando, por así decir, se nos van adhiriendo a nuestras vidas por osmosis, como algo que nosotros no tenemos que necesariamente buscar. Pero que los buenos valores, que lo mismo no ocurre con los buenos valores, que ellos necesitan ser enseñados una y otra vez. Que ellos necesitan ser pasados a aquellos que están siendo entrenados. Y eso es algo que está en la palabra de Dios de manera reiterativa desde un principio. Parece bien entendido, pero cuando tú observas las vidas de aquellos que se llaman hijos de Dios, te das cuenta que la mayoría está como esperando que los hijos, que son los primeros discípulos, u otros discípulos como que vayan aprendiendo por osmosis. Escucha lo que Dios comienza diciendo en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La gran comisión comienza en el hogar, comienza con los hijos. Esos son tus primeros discípulos. De hecho, si el discipulado en el hogar no está teniendo lugar, la efectividad del discipulado en la iglesia será muy pobre. Eso es una gran realidad. 1, 2 o 3 horas a la semana de contacto con el discípulo no nos permiten crear en él la mente y el corazón de Cristo si el trabajo no está teniendo lugar en la casa en las otras 165 horas de la semana. Y yo quería decir que la Gran Comisión tiene su inicio cuando los padres son cristianos en el hogar, ahí con los hijos, donde tú tienes la obligación de repetir estas palabras que Dios nos mandó, nos ordenó todo el tiempo, cuando ellos se sientan, cuando ellos van por el camino, cuando ellos se acuestan, cuando ellos se levantan. En otras palabras, no hay un momento, una situación, una circunstancia del día donde de una y otra forma tú estás hablando precisamente y pasando a la próxima generación el legado de la enseñanza que Dios ha dejado. La corrección de lo que está mal hecho es parte del discipulado, pero no es el discipulado. Y muchas veces lo que ocurre de maestros a discípulos, especialmente en el contexto del hogar, es que hay muchas cosas que se pasan cuando el discípulo, el hijo, ha actuado mal, pero la realidad es que yo necesito pasar mucho más información y enseñanza cuando él está andando bien, para que luego cuando él esté andando mal yo pueda corregirlo y a él le haga sentido la corrección. La calidad del discipulado depende en gran manera, número 1, de la calidad de lo que se comparta. Número 2, de cuánto el maestro se parece a lo que está compartiendo. Y finalmente, a la cantidad de tiempo pasada entre el maestro y los discípulos. En la antigüedad, el concepto en Grecia de un discípulo era un matete, pero un matete era cualquier estudiante. En el contexto hebreo en el que Cristo está levantando y educando, enseñando a sus discípulos, esa no era la idea. La palabra era para el discípulo talmid y el plural era talmidim. Y los talmidim se mudaban con sus maestros, como pasó con los 12 apóstoles eventualmente. Pasaban las 24 horas del día juntos, escuchando continuamente sus enseñanzas. Y la idea era que ellos llegaran a ser tal cual era su maestro. Cristo no ha dejado esa tarea porque Él está haciendo con nosotros discípulos que puedan reflejar su imagen, de tal manera que Él también quiere que nosotros lleguemos a ser eventualmente tal cual Él es. Entonces, mientras más tiempo el maestro y los discípulos pasan juntos, mayor puede ser la cantidad de enseñanza que ha de ser pasado, y eso debe comenzar en el hogar.
La enseñanza es vital porque la información que recibo me saca de la ignorancia que antes tenía cuando no conocía lo que debía obedecer. Y por eso la palabra de Dios nos habla de repetir continuamente. La repetición es la clave del aprendizaje. Eso se ha dicho y se ha oído múltiples veces. ¿Por qué? Porque yo necesito oír las cosas más de una vez para poderla fijar, número uno. Número dos, porque la reacción humana normal más frecuente es cuando oye una verdad con la cual él no está de acuerdo, la primera reacción tuya y mía usualmente es la de rechazo. La segunda reacción es la de considerarla cuando la vuelvo a oír la segunda vez, y la última reacción es la de finalmente aceptarla después de haberla rechazado en primera instancia. Eso es lo más natural. Por eso estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos todo el tiempo, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, cuando te sientes. Eventualmente ellas irán calando en su corazón. Y luego entonces, después de hablarlas, las modelas. De una manera que lo modelado no contradiga lo enseñado. Y eso es lo que Cristo está tratando de decirle a estos discípulos antes de irse. Ustedes vieron el tiempo que yo pasé con ustedes. Ustedes necesitan pasar tiempo con los discípulos que han de formar. Esto requiere tiempo. Enséñenlo. Las mismas cosas que ustedes han aprendido. Las clases dominicales, los sermones, los grupos de pareja, los grupos de jóvenes tienen la intencionalidad de contribuir, solamente contribuir, porque esto tiene que pasar en el hogar primero en mayor cantidad de tiempo. Contribuir a la formación de la mente de Cristo y de un corazón con valores bíblicos a la imagen de nuestro Señor. Enseñar a obedecer es una de las funciones principales del discipulador, del maestro. Adán desobedeció, y cuando Adán desobedeció, él hundió la raza humana en la desobediencia hasta el día de hoy, hasta el punto que desde que Adán desobedeció, a pesar de los billones de personas que han pasado por este planeta, no ha habido una sola persona que haya obedecido completamente fuera de la persona de Jesús. Billones de personas han venido, billones de personas se han ido, y una sola persona fuera de la persona de Jesús no ha podido aún obedecer la ley de Dios. Uno solo. Lo que Cristo vino a hacer fue a restaurar la obediencia a su justo lugar. Adán desobedeció, hundió la raza humana en desobediencia, y Cristo ha venido a restablecer la obediencia al lugar que tenía en el jardín del Edén antes de la caída. Escucha cómo Romanos 5:19 lo dice de una manera sumamente clara. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ese es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ese es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Ahí está. Cristo vino a restablecer la obediencia a su justo lugar. Adán desobedeció por la misma razón que tú y yo desobedecemos cuando desobedecemos. La desobediencia es el grito de independencia, de autonomía de la criatura. Eso es. La criatura no tolera bien, no aprecia el tener que someterse. No le gusta eso, no es su tendencia natural. Hasta el punto que muchas veces la criatura, en el proceso de vivir, se confunde. Y se confunde en múltiples áreas, pero voy a mencionar dos a manera de ilustración. La criatura frecuentemente confunde la desobediencia con ser original y dice, es que yo no soy como los demás. Ciertamente, no somos como los demás, porque Dios no nos hizo clonos e idénticos el uno del otro, pero la palabra de Dios sí nos manda a someternos de tal manera que nosotros podamos aprender lo que Adán no supo hacer.
No hay nada más provechoso para la criatura, incluyéndome a mí, no hay nada más provechoso para la criatura que aprender lo que es el sometimiento. Porque en el sometimiento yo estoy deshaciendo parte de la rebeldía de lo que yo heredé desde Adán, el legado que Adán me dejó. Yo estoy deshaciendo eso, triturándolo, de tal forma que Dios ha diseñado toda la sociedad para funcionar bajo sumisión como una manera de contribuir a nuestra ayuda en lo que es el desboronamiento, si yo pudiera decir, la destrucción de esa parte nuestra que llamamos rebeldía. La criatura a veces se confunde y piensa que valentía es lo mismo que rebeldía, o no es rebeldía. Confunde desobediencia, déjame decirlo de otra manera, como criatura me confundí, ¿ok? Entonces, la criatura confunde la desobediencia con valentía. Y decimos a veces, no, porque yo soy el único que se atrevió. Yo soy el único que se atrevió a hacerlo o a decirlo. Y si bien es cierto que en ocasiones es bueno ser ese único como Martín Lutero, no es menos cierto que la manera como nosotros sentimos, la manera como nosotros lo decimos, revela que no fue valentía, sino rebeldía. Lutero estaba tratando en medio de lo que eran sus luchas, de quedarse sometido bajo lo que eran las autoridades de la iglesia. Él no quería realmente llegar a donde llegó. Esa no era su intención, esas no eran sus palabras. Yo no quiero salir de aquí, yo no quiero dividir la iglesia, yo quiero permanecer donde estoy, pero no puedo someterme al error. Pero la criatura con frecuencia confunde valentía con su desobediencia. Y el Señor nos dice, la gran comisión incluye ir, hacer discípulos y enseñar a esos discípulos lo que es sumisión, obediencia, obviamente comenzando con Él. Obedecer, enseñarle a obedecer todo lo que yo os he enseñado. El ser humano no tiene que ser enseñado a desobedecer. Muchos de ustedes han tenido hijos. ¿Cuántos de ustedes han empleado un segundo en enseñarle a su hijo a desobedecer? ¿Y qué tan tempranamente ellos comenzaron a desobedecer? El niño no sabe hablar y ya sabe desobedecer. A veces tú le vas a dar el biberón y él te hace antes de hablar. Y quizás un minuto después él decide tomárselo, pero es cuando yo decida, no cuando tú me lo des. La rebelión y la desobediencia es nuestra inclinación natural, es nuestra norma. Somos como los ríos que nos desviamos por el camino de menor resistencia, y la desobediencia y la rebelión para la criatura es el camino de menor resistencia. Eso es lo que él tiene, para lo que él tiene que hacer el menor esfuerzo es para desobedecer. Le sale de forma natural. De hecho, yo no sé si usted tendría la suficiente humildad para admitirse a sí mismo, si usted criatura debió haber estado en esa posición en algún momento, que a veces hemos desobedecido o hemos sido rebeldes y no hemos sentido orgullosos de nuestra rebelión o desobediencia. No levante la mano, pero yo voy a levantar la mía. Se lo dije para que aprenda, para que sepa. Está bueno. Y Cristo dice, no. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y yo estoy formando discípulos no a la imagen tuya, sino a la imagen mía. Y yo os he dicho que yo soy manso y humilde.
Dios nos encuentra a todos en estado de rebelión y desobediencia. Pero una vez yo paso a ser un talmid, talmidín es el plural, una vez yo paso a ser un talmid, a mí no me queda bien el traje de rebelde y desobediente. Nos los ponemos, pero no me luce bien. Porque yo tengo que reflejar la imagen de mi maestro principal vía el Espíritu Santo que mora en mí, que es manso y humilde. La mansedumbre es algo que debe caracterizar al talmid. Es una de las cosas que mejor pone de manifiesto la verdadera piedad. Cristo está formando su imagen en cada uno de nosotros, de la misma manera que Él procuró formar esa imagen en cada uno de los 11 discípulos que Él llamó y con los cuales pasó mucho tiempo. Cuando Cristo dice ir y hacer discípulos y enseñarle a obedecer todo, ese discípulo obediente es el que va tomando la forma que Él tiene y que va tomando la forma de ser alguien que es manso y humilde, y esa mansedumbre y humildad es lo que permite su obediencia. Y Él está diciendo, vayan a formar discípulos de esa manera, con esa imagen, enseñándoles a obedecer. Eso es lo primero. La obediencia es algo enseñable, es algo que se enseña. Pero en segundo lugar, yo quiero que notes que de acuerdo a estas palabras, la obediencia en la mente de Dios es cabal, completa, total, nunca parcial, enseñándole a obedecer todo y no una parte. Todo el consejo de Dios, todo lo que yo os he dado, esto es algo más completo. Nosotros tenemos tantas concepciones erradas acerca de la obediencia. Déjame hablar de un par de ellas y quizá podamos identificarnos en algún momento. Nosotros tendemos a elegir en nuestras mentes, sin pensarlo, 2, 3 o 4 cosas o 5, el número que tú quieras, de cosas que consideramos importantes en la vida cristiana. Y cada cual tiene su lista. La abrazamos. Y una vez nosotros cumplimos con esas cosas, creemos que cumplimos toda la ley. Pero lo llevamos un paso más allá. Una vez nosotros cumplimos con esas 3, 4, 5 cosas que consideramos importantes, no solamente que nos consideramos que estamos cumpliendo toda la ley, sino que miramos alrededor y fácilmente identificamos a todo el mundo que no está cumpliendo con esas 3 o 4 o 5 cosas que consideramos importantes. Pero aquellos que están siendo observados y condenados tienen 3 o 4 o 5 o 6 cosas que ellos consideran importantes y se están considerando que están cumpliendo toda la ley y están mirando alrededor, y ellos a su vez están condenando a todos aquellos que no están cumpliendo con esas 3 o 4 o 5 cosas importantes para ellos. De manera que estos condenan a estos y estos condenan en retorno, porque la lista quizás no hacían un match, no se apareaban. La obediencia en la mente de Dios nunca es parcial, tiene que ser total. Esa es la razón por la que desde el tiempo de Cristo no ha habido una sola persona que haya podido complacer a Dios de una manera que pueda haber satisfecho toda su ley, excepto Cristo. Y quizás si tú entiendes lo que yo acabé de decir, pueda entender mejor el próximo punto de la obediencia que yo quiero subrayar. La obediencia, mi obediencia, no es meritoria. Cada vez que yo digo eso en una de mis clases, la gente como que se choca. Pero al final de mi explicación, tú lo vas a ver sumamente claro. Pero mira cómo nosotros manifestamos nuestra creencia de que nuestra obediencia es meritoria. Pastor, yo no entiendo. ¿Qué no entiende, hijo o hija? Mire, el Señor me estaba diciendo que yo debía cumplir con esto. Me lo dijo en sermones, me lo mandó a decir con hermanos, me lo dijo en devocionales.
Y ya yo estoy haciendo esto, y nada ha cambiado. O sea que, como tú hiciste esto que tenía que hacer, tú entiendes que el Señor te debía, porque tu obediencia parece que es meritoria. Yo no entiendo, cuando yo estaba peor, en más desobediencia, mi vida estaba más o menos asado. Y ahora que estoy viviendo en obediencia, mi vida no ha cambiado, esto no ha cambiado, mi esposo no regresa, mis hijos esto, mi salario no aumenta, lo que tú quieras. Mi obediencia no es meritoria. Déjame ahora ilustrarlo, a ver si tú me puedes entender. En una oficina hay un empleado que va a la oficina el 80% de las veces. Al final del año, la oficina está premiando individuos, le está reconociendo méritos a individuos. Hay algunos que reciben un aumento de sueldo. Hay algunos que reciben quizá una medalla de honor o lo que tú quieras. Y el empleado que ha ido el 80% de las veces a su trabajo va donde el jefe. Jefe, yo no entiendo. ¿Qué no entiende? Yo vine aquí el 80% de las veces este año y a mí no me reconocieron ningún mérito. Usted mandaría a esa persona a consejería, ¿verdad? Bueno, ¿usted piensa que cumple con el 80% de la ley de Dios? Levante la mano los que tienen una A en el cumplimiento de la ley de Dios. No hay nadie. Pero hay que reconocerme los méritos, porque yo cumplí el 30% de la ley de Dios. La razón por la que enseñamos a los discípulos a orar diciendo en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo, es porque Él es el único que ha acumulado los méritos necesarios para poder complacer la ley de Dios y hacer posible mi entrada a su trono. Yo me presento ante Dios por los méritos de Cristo. La razón por la que Cristo no vino el viernes y simplemente murió en la cruz por mis pecados es porque eso solo no me entra al reino de los cielos. Él tenía que venir, cumplir con toda la ley, acumular méritos necesarios en el cumplimiento de la ley, de tal manera que una vez mis pecados sean perdonados, haya algo más en adición, y es la transferencia del cumplimiento de la ley, de sus méritos a mi persona, con lo cual Dios ahora me permite entrar al reino de los cielos. Nosotros entramos por su vida, por su muerte y por su resurrección. Las tres cosas son necesarias para yo llegar al reino de los cielos. Pero pensamos que nuestra obediencia es meritoria, pero no lo es. De hecho, Cristo dice, usted me ha oído decirlo múltiples veces, cuando tú lo hayas hecho todo, te presentas delante de mí, y el único mérito que te puedo conceder es un gran pergamino que dice: siervo inútil eres. Cuando yo te amé, hijo, yo te amé no por lo extraordinario que tú eras como siervo, sino porque yo decidí amarte en tu condición de rebelde para convertirte en adorador y que tuvieras propósito en la vida. Mi obediencia no es meritoria, pero mi obediencia me coloca en una posición donde la gracia de Dios me puede visitar. Porque la desobediencia me saca de ese lugar en un momento donde la gracia de Dios no me puede visitar, excepto vía su disciplina, que también es obra de su gracia. Pero lo otro que yo quiero, que no es disciplina, que es la gracia de Dios, mi obediencia me coloca en ese lugar para yo recibir lo que todavía tiene que ser de gracia. Yo no he recibido absolutamente nada en mi vida, ni tú tampoco, que no haya sido parte de la gracia dadora de Dios. Es por gracia, no por mi obediencia. ¿Entendiste? Ahora, quizás si tú eres hijo de Dios, has pensado, yo creo que si eres hijo de Dios tiene que haberte pasado, que tú has luchado por complacer a Dios y un día desobedeciste y te sientes desilusionado.
no entiende cuándo que yo voy a dejar de hacer esto. ¿Hasta cuándo que esto va a durar? Yo no sé qué es lo que a mí me pasa. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es lo que a ti y a mí nos ha pasado. Por un lado, yo necesito entender que el día en que yo soy regenerado, mi alma ha sido regenerada, no mi cuerpo. Mi alma no tiene deseos de pecar, ni tiene pecado. Ella ha sido regenerada por el Espíritu Santo por completo. Pero ella está habitando un cuerpo que sigue en pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, yo tengo esta realidad. Yo reconozco en mi interior que yo me deleito en la ley de Dios, pero al mismo tiempo que en mi interior me deleito en la ley de Dios, yo veo esta otra ley en los miembros de mi cuerpo que batalla contra mi alma, en mi mente, de tal forma que los deseos de mi carne, que todavía son poderosos muchas veces, me arrastran y me hacen pecar hasta el punto que Pablo dice, ya no soy yo quien peco, es el pecado que mora en mí. No es mi alma, es el pecado que mora en mí. Es mía la responsabilidad. Yo sufriré las consecuencias, pero ya no soy yo, dice Pablo, es el pecado que todavía mora en mí. Esa lucha está ahí, de tal forma que yo necesito cultivar uno de los frutos del Espíritu, el dominio propio, para luchar en contra de someter los deseos de la carne, porque de este lado de la gloria la carne no es redimible, solamente es suprimible. Pastor, pero yo he cultivado el dominio propio y yo no he podido obedecer completamente. Yo sigo, bueno, quizás completamente no es la idea porque eso no lo lograremos de este lado de la gloria, pero más consistentemente. Cristo, que nos está enviando a formar discípulos, que nos está enviando a enseñarles a guardar todo, nos dejó la fórmula de cómo enseñar a obedecer. Si esto fuera en Mateo 28, lo único que tenemos en la palabra de Dios, probablemente tuviéramos que decir, bueno, es que enseñar a obedecer, yo no sé cómo eso se hace, pero resulta que como la palabra interpreta la palabra y Dios nos ha mandado a enseñar todo el consejo, cuando enseñamos esto podemos ir al resto del consejo y entonces saber cómo yo puedo enseñar a los discípulos a obedecer. Cristo nos dijo, hay una sola cosa que puede llegar a ser más poderoso que los deseos de mi carne. Y no es mi dominio propio. Y Cristo lo reveló. Y lo reveló la última noche. Él nos dejó la respuesta. Escúchalo en Juan 14:15. Y lo va a repetir. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Nota que Cristo nos dice, si me amáis, te será más fácil guardar mis mandamientos. Tendría un mejor chance. Quizá lo logre. Cristo da esto como un absoluto. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El amor del Hijo por el Padre lo llevó a guardar todos sus mandamientos sin en ningún momento haberle fallado. El amor del Padre por el Hijo lo llevó a acompañarlo vía su Espíritu todo el tiempo para que guardara sus mandamientos. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El problema es que no le amamos lo suficiente. En el momento en que yo peco, yo he elegido mi pecado sobre Dios y en ese momento yo no he amado a Dios lo suficiente. Eso es verdad de ti y de mí, no importa quién sea el discípulo. En el momento del pecado, no he amado a Dios lo suficiente. Pedro, por ejemplo, cuando él niega a Jesús. ¿Conoce a este hombre? No. ¿Conoce a este hombre? No. ¿Conoce a este hombre? No. Maldita sea, yo no conozco a ese hombre. En ese momento Pedro amó su vida y su seguridad más que al maestro. Por eso él desobedeció. Y eso es así en todos los casos. A veces amamos más nuestra reputación, a veces amamos más nuestro nombre, a veces amamos más nuestros deseos de la carne, nuestra complacencia, nuestra concupiscencia. Pero en ese momento yo he decidido por eso a otro en vez de por Dios. Y Cristo dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esa es la fórmula para yo comenzar a obedecer de una manera más consistente.
Pero ahora se complica. Porque como yo enseño con palabras a amar a alguien. Imagínate, como hacen en la India, los padres escogen los novios. Y este par de padres escogió la novia y el novio. Ellos no se conocen. Y a la edad de 19 años, 18, 15, la edad que sea, los introducen. Y cada uno ve al otro y dice, ¿qué? ¿De dónde a usted se le ocurre sacar a tal persona para mí? Suponte que los padres sean cristianos. Le dicen a los hijos, bueno, tiene que aprender a amarlo. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Imagínate que los padres comiencen ahora, bueno, mire, el amor es paciente, el amor no se porta indecorosamente, el amor es bondadoso. Cuando ellos terminen de recitar 1 Corintios 13, ellos van a decir, sí, pero yo no le amo. La única manera que yo puedo llegar a amar a alguien, a quien yo no amo y no me resulta atractivo ahora mismo, es pasando tiempo con ese otro para ver si yo descubro sus encantos. Y si descubro sus encantos, quizá quede encantado. Ahí está el problema. Los talmidín no están pasando suficiente tiempo con el maestro, con Dios. Y no están descubriendo sus encantos. La carne no se siente atraída para nada hacia la persona de Jesús, hacia la persona de Dios. Y la única manera que yo puedo descubrir entonces, llegar a amar a ese ser que es mi Dios, es si yo paso tiempo con Él, en su palabra, en oración, en adoración, pero no tengo tiempo. Por tanto, no llego a descubrir sus encantos, no llego a amarle suficiente, y como no llego a amarle suficiente, yo sigo desobedeciendo y yo sigo frustrado porque yo no sé cómo obedecer más consistentemente. Eso es lo que está pasando. Como amáis al mundo presente, así obedeced sus deseos y no los míos. Escucha si Cristo está enfatizando este concepto lo suficiente, que Él lo dice una y otra vez. Eso, yo te leía Mateo 14:15, oye lo que Él dice ahora en 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Él tiene que tenerlo. Por tanto, yo tengo que enseñárselo, yo tengo que pasarlo, yo tengo que comunicárselo, se lo comunico, hablo con Él, se lo enseño, ahora Él lo tiene, pero Él tiene que hacer algo más. Cristo dice, el que los tiene y los guarda, que eso es obediencia, ese es el que me ama, el que está dando evidencia de que realmente me ama. Juan 14:21, el primero fue Juan 14:15, por tercera vez, en el 23, Jesús respondió y lo dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Guardará de manera absoluta. El que me ama, guardará. Él lo ha dicho 3 veces ya, de manera positiva. El que me ama, guardará. El que los tiene y los guarda, ese me ama. Ahora, Cristo va a hacer algo que frecuentemente buenos maestros hacen, y es que no solamente repiten la idea, porque la repetición es la clave del aprendizaje, pero en segundo lugar, buenos maestros tienden a decir lo mismo que han dicho afirmativamente o positivamente, tienden a decirlo negativamente como una manera de finalmente cerrar el círculo para que no quede duda de que eso fue exactamente lo que ellos quisieron decir. Y quizás eso no esté tan claro, pero cuando yo lo lea ahora, usted lo va a ver tan claro como el agua. Escucha lo último que Cristo dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Eso es en la forma positiva de decir esa verdad. Escúchalo ahora en la forma negativa, en el versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. La razón para hacer eso es porque a veces tú dices algo en la forma positiva, el hombre lo toma y dice, no, pero él realmente no quiso decir eso.
Entonces la forma de tú evitar que la persona se pueda salir del círculo es que tú ahora dices lo mismo de manera negativa y cierras el círculo, y eso es lo que Cristo ha hecho. El que no me ama no guarda mis palabras. Wow. Es esa falta de amor motivado por la rebelión innata en nosotros, que se ama más a sí mismo que a Dios, que nos lleva a lo que es la desobediencia. El problema está, hermanos, si somos honestos, que a la criatura le cuesta rendirse. A la criatura nos cuesta rendirnos, aun si es a Dios. Eventualmente, algunos lo logran hacer, pero le cuesta rendirse. Y la mejor manera como nosotros podemos ilustrar eso es que diciendo o ayudándonos a recordar o a entender, rendirse, aun si es a Dios, es como la criatura lo siente como una pérdida, como que Él va a perder. Y si hay algo que la criatura no tolera es perder. Por eso es que frecuentemente se ha dicho que muchas veces nosotros, aún nosotros los cristianos, sobre todo en debates y demás, nosotros preferimos ganar el argumento aunque perdamos la persona. Aunque iramos a la persona, aunque alejemos la relación, pero ganamos el argumento. ¿Por qué? Porque la criatura no tolera perder su posición. Tolera perder la relación, pero no su posición. Y preferimos hacerlo de esa manera. Pero ¿qué resulta? Cuando yo me comporto de esa manera, no estoy amando al hermano. Y si no estoy amando al hermano, dice Juan que yo no puedo decir que amo a Dios, que es mi problema con la obediencia, porque si yo no puedo amar al hermano a quien veo, no puedo amar a Dios a quien no veo. Y si no puedo amar a Dios a quien no veo, yo no voy a obedecer. Y si yo no voy a obedecer, yo no tengo la imagen de Cristo bien representada ante los demás. ¿Te das cuenta de esta cadena? Wow. El amor es la clave, el amor a Dios es la clave de mi obediencia. Pero es interesante que algunos dicen, el amor es la clave, el amor es la única religión. Lo oímos recientemente en este debate que yo tuve. El amor es la única religión, el amor es lo único que necesitamos. Pero esa nada más es la mitad de la ecuación. Si el amor es lo único que necesitamos, ¿por qué dejan afuera la otra mitad? Entonces, si amas a Dios y amor es lo único que necesita, obedece sus mandamientos. Entonces comienza a guardar esto. Y te das cuenta ahora que amor sí es lo único que necesitamos, pero para comenzar a obedecer esto. Eso es lo que Dios está tratando de comunicarnos. Esa es la manera como debemos enseñar a estos discípulos. La falta de obediencia tiene un solo origen y es la falta de amor a mi Padre. Y con relación a cómo yo amo a Dios, porque alguno pudiera decir, pastor, pero mire, yo tengo un problema con la obediencia, que es muy recurrente. Y yo amo a Dios. Puede ser. No, pastor, yo amo a Dios mucho. Puede ser. Pastor, mire, yo amo a Dios muchísimo. Puede ser. Entonces, pastor, ¿dónde está mi problema? Que te ama más a ti que a Dios. De ahí la desobediencia. Recurrente, frecuente. Lo otro que yo tengo que entender es que debido a mi pecado y el efecto en mi mente, ninguno de nosotros ama tanto a Dios como nosotros creemos. Si Dios nos dice, ok, hay una escala del 1 al 100, 0 es mi enemigo, 100 es mi hijo, a una marca, donde tú quieras, esta es una escala de amor, a una marca donde tú quieras, pon tu marca donde tú entiendes que tú amas a Dios. Después que yo termine de poner mi marca, Dios va a coger el marcador y va a coger mi mano y la va a bajar y me va a poner en otro lugar.
porque nosotros amamos a Dios menos de lo que nosotros hemos llegado a creer, porque el pecado nos engaña. Amamos a Dios, pero no tanto como a nosotros mismos. Amamos este mundo temporal más que el venidero. Y si me dices que no, ¿cómo explico el que la gente no se quiere morir? Si yo amo tanto ese mundo venidero, ¿por qué es que no quiero morirme? Porque este es el mundo que yo amo. El que ha llegado a amar el mundo venidero, y los hay, queremos irnos. Si amamos tanto a Dios, ¿por qué no oímos tanto esta expresión? Estoy loco por morirme y encontrarme con Dios. Y oímos más, a lo largo de los años yo he oído esta otra. Yo quiero llegar al cielo para encontrarme con mi hermano, o mi papá, o quien sea, o mi esposo. Muy bien. ¿Y Dios? No amamos a Dios tanto como nosotros creemos. Y la mejor obediencia de eso que yo acabo de decir es la desobediencia. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pero Cristo me dijo, en la Gran Comisión, parte de la Gran Comisión es ir, luego formar discípulos, y parte de la Gran Comisión es enséñale a guardar todo. Y eso me trae a mi último punto, tercer y último punto. Enséñale a guardar todo lo que yo os he mandado. La obediencia no es opcional. No es que le enseñe a guardar todo lo que yo he sugerido. Cristo no dice, enséñale a guardar todas mis sugerencias, o todas mis opiniones, o todos mis puntos de vista. Enséñale a guardar la cosmovisión del mundo que yo tengo, pero ellos tienen otra cosmovisión que quizás ellos necesitan considerar. No. Enséñale a guardar todo lo que yo os he mandado, ordenado, sin posibilidad de opción. Meditando sobre esto esta semana, yo llegaba a la conclusión de que los soldados de un ejército muchas veces obedecen a sus superiores más que los discípulos de Jesús. Que los empleados de una compañía eficiente, hay compañías que han sido catalogadas le dicen en inglés great. Hay compañías buenas y otras que son súper excelentes. Empleados de esas compañías obedecen a sus superiores mejor que muchos de los hijos de Jesús a Adonai, al Supremo Señor. Que los jugadores de pelota, de baloncesto, de fútbol, obedecen a sus managers y coaches de una mejor manera muchas veces, más sumisa, más consistente que los hijos de Dios hacen con Él. Escucha esta ilustración de Francis Chan en su libro Crazy Love, o Amor Loco, o Locura de Amor, no sé cuál de los dos es mejor, pero dice que cuando él era adolescente, él tuvo la idea de inscribirse en lo que en Estados Unidos llaman the Marines. Sería infantes de marina. En esos días ellos habían salido con una nueva promoción que decía The few, the proud, the Marines. Los pocos, los orgullosos y los infantes de marina. Lo cual como que inyectaba orgullo en. Pero Chan dice, había algo que a mí no me gustaba de estos anuncios, y es que cada vez que yo veía uno, estos soldados siempre estaban corriendo y yo odio correr. A lo cual yo dije, amén, hermano. Entonces él decía, yo lo veía correr, pero a mí nunca se me ocurrió ir a los infantes de marina y preguntarles si podían considerar que yo me registrara corriendo menos y con menos lagartijas. Porque eso sería una pregunta estúpida, dice él. Pero, bueno, él agrega, cuando tú entras a los infantes de marina,
tú les perteneces a ellos. They own you. Ellos son tus dueños. Y tú haces todo lo que ellos te dicen. Y entonces él dice, lo que a mí me resulta chocante es que esa forma de pensar de alguna manera no es transferida a la vida cristiana. Cristo no dijo que si tú quieres seguirlo, tú puedes hacerlo de una forma tibia. No, Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Pero usando la analogía de Chan, parece que nosotros pensamos que algunos podemos entrar y no tomar la cruz y seguirlo. Que otros podemos entrar y tomar la cruz por porciones de tiempo y dejarla después para que otro venga y la recoja. Pero no se nos ocurre pensar que ya Dios nos posee y que ya los que antes vivían para sí mismos no pueden continuar viviendo para sí, sino para aquel que dio su sangre por ellos, como dijo Pablo. Bueno, la Fuerza Armada, pastor, la obediencia es motivada por miedo a las consecuencias. Sí, es verdad. En las oficinas altamente efectivas, la gente es motivada por a veces miedo a la consecuencia y también por miedo a perder su salario, beneficios personales. Sí, es verdad, y lo mismo se puede decir de los deportes. Sí, es verdad, Cristo vino y dijo, no, yo no quiero que me obedezcan ni por beneficios personales, ni que me obedezca por miedo a la consecuencia. Yo tengo una motivación más alta de obediencia que es capaz de vencer tus deseos de la carne, y es amor por mí. Y cuando le enseñes eso a tus discípulos que estás formando, ayúdalas a entender que ellos no pueden continuar con esta tendencia de tomar lo ordenado y convertirlo en sugerencias. Que ellos tampoco pueden tomar lo ordenado y reinterpretarlo. Que yo lo he dicho en forma positiva y negativa para cerrar los círculos de tal manera que no haya manera de reinterpretación. No, quizás no quiso decir eso porque en el primer siglo... Y que tampoco pueden ser selectivos a la hora de enseñar. Que no pueden enseñar los pasajes que solamente bendicen. No, tienen que enseñar los pasajes que también prohíben, los pasajes que también condenan, los pasajes que también limitan. Eso es ley, y estos pasajes que bendicen, estos pasajes que son de gracia, eso es evangelio. Te necesitan enseñar la gracia del evangelio y la ley de Dios, todo junto para que puedan tener una idea combinada, balanceada de cómo se vive la vida cristiana. No pueden ser selectivos. Y si hay algo de lo que Dios pudiera acusar a veces a muchos maestros de la palabra, es de enseñar parte del consejo de Dios, evitar, ignorar, bypassear, pasarle por alto a otros pasajes. ¿Por qué? Porque la congregación se va a ofender o no, a alguien no le va a gustar. Pero yo necesito, y tú también, una dieta balanceada para estar en salud física. De esa misma manera mi alma necesita una dieta balanceada para tener salud espiritual. Yo necesito gracia, yo necesito ley. De lo contrario, yo voy a crecer de forma desbalanceada. Y necesitas enseñarlo, porque si solamente enseña una parte del consejo de Dios, las ovejas terminarán desobedeciendo la parte del consejo que ellas no conocen. Por eso tenemos que hacer esto que estamos hablando. Después de 5 mensajes acerca de la Gran Comisión, tú puedes, como decíamos en el mensaje anterior, voltear el rostro, o en uno de los mensajes anteriores, pero no puedes decir que no sabía que tienes una obligación de ir, que tienes una obligación de formar discípulos, comenzando en tu hogar si tienes hijos, y que tienes una obligación de enseñarles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado, y que la mejor motivación para obedecer es llegar a amar a Dios, y que la forma de llegar a amar a Dios demanda pasar tiempo con Él para descubrir sus encantos, entre comillas, sus maravillas, sus extraordinarias maravillas. Pero lamentablemente lo que ha ocurrido es que no pasamos ese tiempo con Dios porque estamos muy ocupados. Y como no pasamos el tiempo con Dios, no le estamos amando, y como no le estamos amando, estamos desobedeciendo.
Entonces, cuando permanecemos, de hecho, yo creo que hemos tomado a veces subconscientemente o conscientemente la decisión de permanecer ocupados. ¿Sabe por qué? Porque me justifica no pasar tiempo con Dios. Justifica mi ignorancia del consejo de Dios y por tanto justifica mi desobediencia. Y Dios dice, no. No hay manera de que tú puedas ser justificado por tu alta ocupación. Muchas veces queremos saber lo suficiente para alcanzar salvación, que se me quite la pena del pecado, pero no lo suficiente para yo tener que santificarme. Francis Chan en este libro habla de que en su capítulo del perfil del tibio, del lukewarm profile, el perfil del tibio, dice esas personas frecuentemente hacen la pregunta, ¿hasta dónde yo puedo llegar coqueteando con el mundo y el pecado sin pecar? En vez de preguntar, ¿qué tan lejos yo me puedo alejar del mundo y del pecado para llegar a ser más puro para Dios? ¿Cuál de esas dos preguntas tú has hecho? Y eso puede ir ayudándote a definir tu perfil. Tú tienes que ir. Tú tienes que formar discípulos, pero tienes que formar discípulos a la imagen de Cristo, no a nuestra imagen, que es santo, que es manso, que es humilde. Y tiene que ayudarle a los discípulos, comenzando con tus hijos, a amar a Dios. Y no puedes amar a Dios sin pasar tiempo con Él, y no puedes pasar tiempo con Dios si permanece tan ocupado como está. Y tus hijos sufren las consecuencias. La gran comisión comienza en el hogar. Si no formo discípulos en el hogar, pierdo la autoridad de formar discípulos fuera del hogar. No tengo frutos que presentar de lo que he hecho en mi hogar. Y a veces es más fácil ir a formar discípulos fuera del hogar que dentro del hogar, porque yo voy a un programa de 2 horas el sábado de formación de discipulados, o voy a un barrio de escasos recursos el sábado, trato de llevar el evangelio, calmo mi alma, vengo tranquilo hasta el próximo sábado, pero en el hogar es todo el día, 7 días a la semana, 24 horas al día. Y allí yo tengo que enseñarlo y modelarlo. Allí afuera yo solamente tengo que enseñarlo porque en 2 horas no hay gran cosa que yo pueda modelar. Pero en el hogar yo tengo que modelarlo después de enseñarlo y tengo que hacerlo todo el tiempo, y esa tarea es menos fácil. Pero ahí es donde yo tengo que comenzar, porque esos son mis discípulos más inmediatos. Tú tienes que ir. Tú tienes que rendir tu voluntad. Tú tienes que rendirte delante de Dios. Tú tienes que rendir tu ocupación. Y tú tienes que convertirte en una persona de la gran comisión. Tú no tienes que ser misionero. La mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, no vamos a ser misioneros. Algunos llegarán a ser misioneros y quizás hasta pastores y estarán dedicados a tiempo completo en el ministerio. Eso es posible, pero la gran probabilidad es que eso sea la minoría. Sin embargo, todos se suponen que debemos tener una mente de la gran comisión. ¿Y qué implica eso? Pablo lo explicó muy bien en 2 de Corintios capítulo 5, que fue el tema del segundo mensaje. Pablo dice, ya no más veo a nadie según la carne. En el inglés dice, from a worldly point of view. I don't see anyone from a worldly point of view. No veo a nadie desde el punto de vista de la carne, de tal manera que cualquier persona que yo veo ahora no es simplemente un cliente, no es simplemente un paciente, no es simplemente un médico, no es simplemente un comerciante o un senador o lo que tú quieras. Cualquier persona que yo veo es potencialmente alguien ganable para Cristo, que ha de incrementar el reino de los cielos. Por tanto, nadie va a ser visto de ahora en adelante desde un punto de vista de la carne. Eso es una persona con la mente de la gran comisión. Donde Dios te ponga, donde Dios te lleve, en contacto con las personas que Dios te dé, tú tienes que tener una Great Commission mind, una mente de la gran comisión. ¿Lo vas a hacer? ¿O va a desobedecer?
Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.